Ahora sí. Mi nombre es Ronald Fallas, especialista de la marca Fluke. La mañana de hoy vamos a interactuar un poco el tema de seguridad eléctrica. Siempre es un tema que atrae mucho y llama mucho la atención. El cómo prevengo que a mí me pasen cosas o me ocurran accidentes. Em, y nuevamente les agradecemos muchísimo su presencia acá en los webinars de todos los miércoles. Vamos a dar nada más, son las 9:03, 2 minutitos más. Mientras tanto, saber si a nivel centroamericano, ¿quién se conectó? Tenemos audiencia del lado de Guatemala, de Honduras, El Salvador. Nos acompaña gente de Nicaragua, que nos escriban ahí, por favor. Muy bien. Don Minor dice que Catarina Gus. Muchísimo gusto, Cata. ¿Cómo va todo? Gracias por acompañarnos. Desde Panamá, don Braulio Girón. Excelente. Un minuto más y empezamos. Muchas gracias. Y última pregunta, si ven mi pantalla para dar inicio. Gracias. Ahora sí. Bueno, como decía, vamos a iniciar de una vez. El tema, seguridad en mediciones eléctricas. Ojalá esta vez pueda yo poner los videos. Nuevamente me informan si lo escuchan o no. ¿Hay sonido? No hay sonido. Problema con este software. Bueno, yo, este, se les enviará a todos el segmento completo aquí y van a poder tener los videos. Es una lástima porque sí son bastante intuitivos. La agenda de la mañana de hoy, descargas de arco eléctrico y sus consecuencias, efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano, importantísimo. ¿Qué me sucede cuando me electrocuto? Seguridad en herramientas de pruebas portátiles. Vamos a hablar obviamente de normativas como la NFPA 70E, que habla sobre normas de seguridad eléctrica. Consejos para inspección de equipo de medición, estándares de seguridad, tanto el ANSI, el CSA, el estándar IEC como tal. Categorías en las mediciones. Aquí es bastante interesante. Compramos una herramienta, dice categoría 1, 2, 3, 4. ¿Y esto con qué se come? No lo sabemos. ¿Qué es un equipo listado versus un equipo diseñado para? Y lo más importante, algunos consejos para poder trabajar de la mejor manera y la forma más segura posible. ¿Qué es una descarga de arco? Una descarga de arco es un cortocircuito que se produce a través del aire, rompe la barrera del aislamiento del aire. Este ionizado y es de muy poca duración, inclusive generalmente inferior a un segundo. Se da cuando se rompe el aislamiento entre dos conductores eléctricos o cuando las puntas de prueba no pueden soportar más del voltaje aplicado, se produce un arco de voltaje como tal. El arco eléctrico puede ser originado de manera espontánea o de manera accidental. La generación de un arco eléctrico produce una gran radiación térmica, o sea, una gran cantidad de calor impregnada en una sola
en un solo lugar y obviamente en forma de explosión, ¿verdad? Que emane para todos lados, mucha intensidad y con temperaturas que pueden llegar hasta los 20.000 grados Celsius como tal. No es jugando la situación. ¿Qué puede producir una descarga de arco? Reitero, una herramienta o pinza que haga un corto entre dos fases o una fase a tierra, el mal uso de las herramientas de medición, el deterioro de los aislantes de los conductores. Yo me pregunto cuántas personas acá le hacen una revisión a su equipo de medición. ¿Cuántas personas aquí o en sus lugares de trabajo no se fijan, no revisan o estamos utilizando mal la herramienta? ¿Cómo, Ronald, utilizando mal la herramienta? Muy sencillo. Estamos utilizando un desatornillador que no es para trabajar en voltajes superiores a 600 voltios, por citar un ejemplo, y lo aislamos con cinta dieléctrica, con tape. Algunos errores en el cableado, fallas en los equipos eléctricos, es otra de los orígenes que pueden causar las descargas de arco. Mucha acumulación de suciedad, corrosión. Yo personalmente he abierto centros de carga o cajas breaker donde hay un nido de algún roedor por ahí, una paloma. Las palomas casi no son de esas, pero sí algún roedor como una rata o así hacen su nido. Esta suciedad, esta acumulación, esta humedad produce o puede producir el origen de alguna descarga de arco eléctrico. Por supuesto, un pico de alto voltaje fluctuante por ahí que se propaga por la línea o lo que le llamamos algún transitorio, lo puede producir una descarga atmosférica, lo puede producir una sobretensión producido, qué sé yo, por el apagado de grandes cargas inductivas como cuando apagan muchos motores al mismo tiempo, etcétera. ¿Qué daños puede causar una descarga de arco? Obviamente puede ocasionarle daños a los equipos y obviamente a nosotros en la humanidad, en nuestro cuerpo. En muchos casos causa quemaduras fuertes, en algunos casos son fatalidades, casi siempre daña equipos, quema contactores, quema PLCs, equipo electrónico sensible, es lo primero que se va a dañar en este caso. La intensa radiación ultravioleta visible y de rayos infrarrojos de la luz generada puede provocarnos ceguera permanente porque nos quema. Dice que en los Estados Unidos, yo debería cambiar esa fotillo de Barack Obama, debería poner a Joe Biden. Se estiman que entre 5 a 10 incidentes de descarga de arco eléctrica en los Estados Unidos al día. Y eso que es un país de vanguardista en la parte de seguridad, pero también es un país con mucha industria, entonces produce este tipo de problemas. ¿Qué causa un pico? ¿Qué es un pico? Cuando una gran carga, lo mencionaba anteriormente, como por ejemplo motores, condensadores, resistencias, se desconecta de golpe de un sistema de manera instantánea. Una chispa puede ser creada entre dos líneas. Ese es un pico de voltaje. Demasiado. ¿Cómo lo podemos ver a nivel residencial en nuestras casas? Cuando nos estamos duchando, tenemos un bombillo incandescente pegado en la misma fase del equipo y la ducha entra, el bombillo ¡pac! Baja un poco su intensidad y viceversa. Cuando desconectamos la ducha, el bombillo inmediatamente aumenta su intensidad. ¿Qué son trascientes de alto voltaje? Cuando apagamos motores, descomposturas en el equipo, cambios en circuitos, cargas en los proveedores de energía, cuando hacen esos cambios rápidos, cuando los controladores y variadores de velocidad también entran o salen y consumen o dejan de consumir esa gran cantidad de corriente, puede causar obviamente un pico. Y la última de las opciones es
que puede ser proporcionado por una descarga atmosférica como tal. Aquí podemos ver cómo se hace una descarga directamente entre las puntas de un multímetro o de un tester como tal. Entonces, podemos ver que la descarga, la caída de un rayo genera un transitorio en una de las líneas de alimentación, lo que crea un arco entre las terminales de entrada del multímetro que produce un fuerte ruido, un zumbido que llaman. En el paso número 2, luego que fluye la corriente alta por el circuito cerrado, se forma inmediatamente entre las manos del operario, se hace el arco eléctrico, entre las dos manos del. Y punto número 3, cuando se alejan las puntas de prueba, como reacción ante el fuerte ruido, se producen arcos hacia las terminales del motor que se está comprobando. Y como consecuencia, si dichos arcos se unen en el arco de alta energía resultante, puede crear una situación que representa una amenaza contra la vida del usuario. O sea, a este señor nada más y nada menos le cayó la energía proveniente de una descarga atmosférica como tal. ¿Qué produce la corriente eléctrica en el cuerpo humano? Los daños que causa la corriente eléctrica no son siempre los mismos. Entre ellos podemos mencionar entre las características que pueden aumentar el daño causado por esto, podríamos mencionar obviamente la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo, cuántos amperios atraviesa nuestro cuerpo, cuánto tiempo estuvimos expuestos a, a este contacto, la impedancia del cuerpo humano, la tensión aplicada de la frecuencia de la onda también es importante para tomar en cuenta. El recorrido de la corriente a través del cuerpo humano no es lo mismo que entre por una pierna y salga por la pierna y signos vitales no sean tan afectados, a que entre por una mano y nos salga por la otra, ya nos atraviesa la caja torácica, es diferente como tal. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano. Aquí podemos ver una gráfica en la que sigue también lo explicamos, pero vamos a empezar por acá. Fisiológicamente, los efectos directos de la electricidad en el transcurso, en el paso del cuerpo humano. Vamos a ver. De 1 a 3 miliamperios se le llama percepción. Es el paso de la corriente, produce un cosquilleo, lo que llamábamos o lo que llamamos al menos acá en Costa Rica, me jaló. Mira, esa cámara agárrela con cuidado, esa refrigeradora jala, decía antes mi abuela, ¿verdad? No sé si en sus países, ¿cómo le llamarán a esta descarga que apenas es perceptible? Ahí sí me lo pueden poner para compartir con todos. De 3 a 10 miliamperios electrización. Es el paso de la corriente, produce movimientos reflejos, alias cuando usted lo toca y la mano ya se mueve para atrás. No solamente tuviste el primer paso de percepción, sino que también tuviste que ya tu cuerpo produjo algún tipo de reflejo ante esto. Paso 10 amperios, tetanización. El paso de la corriente produce contracciones, agarramientos. Ya aquí se pone más peligroso. Es cuando el individuo sujeta la fuente o el punto que nos está electrocutando y no podemos abrir la mano. ¿Por qué? Porque ya los músculos han contraído por la cantidad de corriente como tal. 25 miliamperios transcurriendo por el cuerpo produce un paro respiratorio. Ya la corriente ocurre cuando la corriente atraviesa nuestro cerebro, por lo cual eh, no es siempre el mismo efecto para todos. Son varias circunstancias las que tienen que ocurrir para esto. De 25 a 30
se produce el efecto de la asfixia como tal. Es cuando la corriente ya atraviesa nuestra caja torácica como tal. Y ya por encima de los 60, los 75, se le llama fibrilación ventricular. Ya el sistema eléctrico atravesó nuestro corazón, produciendo un paro. Un punto aquí que me gusta a mí recatar es que en factor del tiempo, 100 mil amperios durante 3 segundos es tan peligroso como 900 miliamperios durante 0.03 segundos. Esto es como una forma de comparar intensidad contra el tiempo. Aquí de otra forma gráfica, como se los mencionaba, es otra de las formas de entenderlo. Dice que en el punto 1 apenas se le llama umbral de percepción, 3 miliamperios, sensación aplicable, 7, sensación de dolor, a nivel de 10, dolor intenso en el umbral limitante, punto 25, dificultad para respirar, 30, parálisis respiratoria, 75, umbral de fibrilación en el corazón, lo que hablábamos, y ventricular fatal. Ya después de los 250, ya no hay resucitable, ya no se puede hacer mucho. Y ya después de 5000 ya hay quemaduras intensas. Incineración. Repito, yo estos videos se los hago llegar. Son importantísimos. Además, como no están en YouTube, yo les mando esta presentación tal como está. El mal uso de las herramientas de medición. Errores comunes. Ok, número 1. Un error muy común. Conectar un multímetro a una fuente de tensión con la perilla colocada en corriente. Cortocircuito. Nos pasa o nos ha pasado a todos. Personalmente, cuando yo era estudiante de electrotecnia en el colegio, quemé un multímetro de estos. Nunca lo olvidaré. Me asusté muchísimo, por cierto. Error número 2. Intentar medir resistencia o continuidad con un circuito energizado. La misma. Pum, cortocircuito. Algunos multímetros no soportan el voltaje completo en la función de resistencia. La mayoría de los multímetros Fluke están construidos a prueba de este error como tal. Punto a favor para Fluke, para que lo tomen en cuenta. ¿Cómo no ahorrar tiempo? ¿Qué sé yo? Se nos fue el fusible, se reventó el fusible y lo vamos a reemplazar. Vamos a una venta electrónica, si les ponemos un fusible de vidrio, hacemos las pruebas y el equipo, la verdad, funciona. La robustez mecánica del equipo ayudó a contener la explosión, salvando graves daños del operador. A las puntas podemos ver que no les pasó gran cosa. Todo sobre la sobretensión se la llevó el multímetro como tal. Es mejor y como recomendación dejar el circuito abierto sin fusible que reemplazarlo con uno que no sea el indicado por el fabricante como tal. Un multímetro equivocado para usar un circuito de potencia es uno de los errores más comunes. ¿Cómo así, Ronald? Si estamos en un sistema categoría 3 de 1000 voltios, donde estamos trabajando literalmente a 480 voltios, ¿cómo vamos a utilizar un multímetro que no esté apto, capacitado para esta corriente como tal? Entonces es vital, es importante poder conocer cuál equipo sí y cuál equipo no, en qué lugares sí, en qué lugares no vamos a poder utilizar un equipo. Si el voltaje o la tensión
es superior a lo que el multímetro está, es muy probable que este nos vaya a explotar en las manos. Podemos ver en este caso que el fusible de 250 voltios no se abrió. Las puntas de mala calidad ocasionaron una lesión. El operador sufrió graves quemaduras en sus manos. Las puntas se fundieron como tal. Aquí podemos ver que las huellas digitales quedaron impregnadas en el plástico de las puntas, por el amor a Cristo. Imagínense. Entonces, va de nuevo. Uno de los principales problemas que afrontamos y vemos es el hecho de que tenemos muy mala costumbre de no verificar qué equipo tenemos, de comprar equipos de muy baja seguridad en este caso y utilizarlos en cualquier circuito. Las cosas no son así. Más adelante, obviamente, vamos a poder ver que en el tema de categorías, qué equipos sí, qué equipos no. Seguridad, una combinación fundamental. La seguridad tiene que tener tres aristas importantes, las tres tienen que ir de la mano para que todo camine de buena manera. Tiene que tener planificación detallada. El objetivo es evitar a toda costa contactos accidentales con circuitos que tengan tensión. Vamos a ver, ¿qué es una planificación detallada? Cuando nos reunimos, el departamento de mantenimiento, verificar cuáles herramientas vamos a utilizar, conocer las instalaciones, conocer las fuentes de alimentación de voltaje, lo que vamos a hacer, cuántas personas vamos a ir. Herramientas apropiadas. Contamos con herramienta aislada, tenemos equipo de seguridad EPP para protegernos, por ejemplo, guantes de cuero de cabrito o internamente guantes de hule especializados para trabajar en contención en las manos. Tenemos las herramientas aisladas 1000 voltios certificadas que nos aseguren esto. ¿Qué otra pregunta les puedo hacer? Tenemos estamos obligados a utilizar casco como tal. Y el tercer punto son prácticas laborales seguras. Una vez decía un amigo que él tiene una empresa de seguridad ocupacional de bastante renombre aquí en Costa Rica y me dio risa porque en una de sus presentaciones dijo, ya dejemos de hacer estupideces. Y a mí hasta me dio un mal de risa porque la gente se quedó así como, wow, y es verdad. ¿Cómo es posible que yo he entrado a un CCM grandísimo, de una planta grande, y habían charcos de agua y los electricistas haciendo trabajos ahí? Yo dije, o sea, no va en esto. Cuenta dentro de las prácticas laborales seguras una adecuada ventilación. Cuenta en el lugar de trabajo en el que vamos a hacer las mediciones o las labores como tal con la adecuada iluminación. Ahí no tienen por qué haber mascotas. ¿Cómo, Ronald? Mascotas. ¿Quién lleva mascotas? Sí, hay lugares donde nosotros vamos y hay perros, y que son los perros del guarda o los perros de la compañía y están atravesados en la puerta. No, señor, yo necesito tener el área despejada, mucho menos la presencia de un niño. Nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado que yo vaya a visitar un cliente y que haya la presencia de un niño en un lugar de esos, pero animales sí, sí he visto mascotas. Un perro, me acuerdo, un perro amarillo grande, así acostado en la entrada, pero ya estaba dentro del cuarto del CCM. ¿En qué momento algún operario está midiendo concentrado y el perro ladra? O el perro le majan una pata o el rabo y no sé, no tiene que estar ahí. No tiene que haber presencia de humedad, no tiene que haber presencia de muchos objetos. Tiene que estar ventilado, tiene que estar bien iluminado ese sitio. Tengo que tener suficiente espacio de manera que cuando yo pueda girar no presione algún otro botón o encienda o desconecte a otra máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Si tienen algún comentario, me los pueden hacer de una vez aquí en línea al respecto. A nivel de estándares de seguridad,
en este tema tan importante no estamos descuidados, no estamos huérfanos al respecto. A nivel de estándares de seguridad, existen entidades tanto nacionales como internacionales que han investigado, normado y por supuesto aportado ese conocimiento para que estos sistemas de seguridad nos lleguen a nuestras manos y se hagan cumplir. Por ejemplo, la famosa OSHA, Occupational Safety and Health Administration, en el Código 29 de Regulaciones Federales, habla sobre sistemas de seguridad en mediciones eléctricas. La NFPA, National Fire Protection Association, en la inciso 70E, que habla sobre norma de seguridad eléctrica para el lugar de trabajo. Es todo un librito esto, muy interesante. El Instituto de Electrical and Electronic Engineer, la IEEE, famosísimo también, por cierto, en el inciso 1584 del 2002, habla sobre una guía de cálculo de peligro de descargas de arco. Interesantísimo. La ANSI, la American National Standard Institute, en el LISA S8202, habla sobre los requisitos de seguridad de equipo eléctrico para uso en medición de control y laboratorio. Y la IEC, que es la International Electrical Commission, en el 61010, igual que en el ISA 08202 del AMSI, nos aporta un montón respecto con el tema de seguridad. Vamos a enfatizar un poquito en lo que habla la NFPA 70E. Habla sobre todos los estándares de seguridad y aquí podemos ver un ejemplo sobre equipo de protección personal relacionado para el bloqueo de energías peligrosas. Utilizamos bloqueos para disyuntores, para bloquear válvulas, para identificar al personal. Damos entrenamientos para la parte del uso y bloqueo de energías peligrosas, la identificación como tal, blockout tagauts que llaman, que habla la norma, prácticas de trabajo relacionados con la seguridad, requisitos de seguridad relacionados con el mantenimiento, requisitos de seguridad para equipos especiales, requisitos de seguridad para la instalación como tal. Quiero recordarles que dentro de los webinars que nosotros damos en el Batrón, también contamos con la marca Brady y somos distribuidores directos de la marca Brady por si requieren adquirir kits para bloqueo y etiquetado. Yo les puedo hacer llegar la información o el contacto como tal. En mi pasado yo fui el gerente de territorio de Brady durante 10 años, entonces este tema es muy familiar para mi persona. Continuando con la NFPA 70E, capítulo 1 como resumen de prácticas de trabajo relacionados con la seguridad, instalar los dispositivos candado, bloqueo y candadeo de acuerdo con la política documentada y establecida, utilizar un detector de voltaje adecuado donde el valor nominal sea apropiado para el voltaje que vamos a utilizar para verificar que efectivamente haya o no haya tensión. Cuando exista la posibilidad de tensiones inducidas o energías eléctricas, poner a tierra los conductores de fase o partes de circuito antes de tocarlo. En caso de que sean energizados, inmediatamente se vayan la descarga a tierra. El anexo E habla sobre el programa de seguridad eléctrica. Como punto A, importantísimo, inspección y evaluación de los equipos eléctricos, verlos primero, analizarlos. Habla sobre el mantenimiento del equipo como tal, planificación de cada trabajo al realizar documentación sobre los procesos, pasos para la desenergización, donde en estos pasos para la desenergización se utiliza también el procedimiento de bloqueo y candadeo. Irlos colocando, utilizar cajas de candados comunes, para que las personas como van terminando no puedan ir a desenergizar hasta que el último se acerque a la caja de bloqueo y candadeo de donde se inició la reunión y así ya empezar la energización como tal. Procedimientos para anticipar los eventos inesperados,
Es un plan de contingencia. ¿Qué pasa si a algún compañero le pasa alguna descarga? No necesariamente le tiene que estar sucediendo a uno accidentes relacionados con descarga. Le pueden ocurrir N problemas, qué sé yo, por algún problema digestivo, bajo una presión, azúcar, etcétera, como a todos los seres humanos nos puede ocurrir. Procedimientos para anticipar eventos inesperados, bueno, ya lo mencioné. Políticas para identificar y minimizar posibles riesgos. Estrategias para la protección del empleado, incluyendo protección de shock eléctrico, quemaduras, exposiciones y otros daños debido al ambiente de trabajo. Uso adecuado de las herramientas. Qué buen punto. Yo todavía he visto gente usando un alicate de martillo. ¿Por qué? Porque el martillo está a 6 metros de distancia y yo no puedo ir a traerlo. Yo todavía he visto gente utilizando los desatornilladores aislados, que son de mayor precio, utilizándolos para aplicaciones mecánicas o golpeando una pieza utilizando un desatornillador como un cincel para abrirle una arruga o una piecita metálica, y eso no está bien hecho. O sea, las herramientas se utilizan como tal para la aplicación que las necesitamos. Entre esto, otro ejemplo es que los multímetros se tienen que utilizar exactamente para la energía o voltaje al cual estamos siendo utilizados como tal. Uso adecuado de las herramientas es lo que mencionaba, evaluaciones sobre las habilidades del personal, capacitar a la gente, decirle cómo funcionan las cosas, cómo las cosas no se hacen y si se hacen, y enseñarles un plan de sanciones. Hay muchos de nosotros los seres humanos solo aprendemos si hay un ente que nos sanciona. De lo contrario, todo el mundo andaría por las calles a 120, 140 kilómetros por hora. Pero como ya hay sanciones, ya tenemos que andar a 80, ¿no? Y formas de garantizar los puntos anteriores como tal. Instrumentos de medición y accesorios, los cuales tienen que estar controlados, inventariados, deben estar clasificados para los circuitos en los cuales están siendo utilizados, deben estar diseñados para el ambiente en los que ellos están expuestos, deben estar inspeccionados por nosotros mismos. Ahorita más adelante les puedo explicar cómo hacerlo. El equipo defectuoso o dañado debe ser reparado, probado antes de usarse. El aislante de protección de las herramientas tiene que estar intacto, no tienen que haber cortaduras en los cables, no deben de haber piezas faltando en cada uno de los equipos como tal. También me he encontrado multímetros que le faltan piezas y uno dice, Dios, o multímetros extremadamente sucios. Está bien, están hechos para trabajar en estos, pero puchis, échenle un poquito a un trapito, echen un poquito de desengrasante y le pegan una limpiadita al equipo como tal. Es nuestra herramienta de trabajo. Un momentito para ingerir agua. Inspección de equipos de medición. Comprobar que los fusibles sean de la corriente y la tensión adecuadas. Verificar el estado del medidor. Observe si las herramientas están diseñadas para la pantalla o está borrosa. Elimine visualmente el estado físico de los cables de prueba. Perdón, examine, revisar el estado físico de los cables. Verificar que los cables de pruebas cumplan con la categoría de seguridad como tal. Vamos a ver. Me dicen si me ven, por favor. Entonces yo les traje un 87.5, que es uno de nuestros multímetros top de línea, y vamos a hacer algún tipo de revisión del mismo como tal. Como podrán ver, está nuevo de paquete. Lo vamos a encender, vamos a revisar que la pantalla no esté quebrada, que no hayan obstáculos en cada uno de sus
de sus puntos de conexión como tal. Vamos a revisar las puntas que no estén con perforaduras o tengan tape. Ya por este caso ya es altamente riesgoso el uso, la aparición de algún arco eléctrico como tal. Dice que no me veo. Oh my God. Ahora, para volver a empezar de cero, no importa. Ahora sí, muy amable. Va de nuevo. Encendemos el equipo como tal, revisamos que la pantalla en realidad sea acorde con la medición que queremos hacer, que el equipo no esté extremadamente golpeado, que tenga perforaciones, que la pantalla no esté reventada. A nivel de las puntas, verificar que ellas estén de la mejor manera, no estén cortadas, que no estén fundidas las puntas o quebradas acá. Si tenemos puntillas de aislamiento, esto va a aumentar la categoría de seguridad, verificar que las tengamos. ¿Qué es lo que hace esto? Eliminar la exposición del metal como tal, y esto aumenta en un montón la seguridad. También eso es importante poderlo verificar como tal. Eh, Desenrollamos las puntas. Esta es una de las pruebas que vamos a hacer. Esto es uno de los videos que los que no están, pero yo se los explico como tal. Colocamos esto en el común. Y el otro lo vamos a colocar en la parte de continuidad. Déjeme revisar acá cuál es. Ajá. Y una de las principales pruebas que vamos a hacer es a poner las puntas en continuidad y en cortocircuito y verificar que el homeaje como tal esté en cantidad de cortocircuito. Esto nos garantiza que efectivamente la punta, al menos la continuidad de él, está trabajando de muy buena manera, etcétera. Entonces, es una de las pruebas eléctricas que le podemos hacer a los multímetros. Ese es uno de los multímetros top de Fluke 875. De uso rudo le llamo yo. Es un equipo bastante de uso rudo. Ok, continuamos. Entonces hicimos una examinación visual. Otro punto muy importante es garantizar que las baterías del multímetro o del amperímetro como tal estén en muy buen estado. Me han llamado y me dicen, Ronald, es que vieras que tenemos ese medidor de aislamiento y como no está funcionando bien, y vieras que yo casualmente el lunes que anduve por ahí lo fui a ver, resulta y sucede que sí, las baterías de X marca no les gusta a los medidores de aislamiento. No les gusta la marca Duracell, para que sepan. No les gusta la marca Duracell a los equipos como tal. Y verificar que los cables de prueba cumplan con la categoría de seguridad. Eso lo vamos a ver más adelantito como tal. Me dice Catalina que no, que se veía muy oscuro, pero sí me vieron un poco, por lo menos haciendo las partes del procedimiento de el multímetro. Vamos a hablar un momento sobre la inspección y la comparación de equipos de medición. Vamos a hablar sobre categoría 3 y categoría 4. A final de cuentas, casi que el objetivo principal de este webinar, si yo quiero sembrar una buena semilla o como clasificar un objetivo de este webinar, es que ustedes entiendan la categoría de los equipos como tal. Entonces lo vamos a revisar. Vamos a ver. Punto número 1 es lo que yo les decía, poner el multímetro en la opción de ohmios, colocar los cables en cortocircuito y revisar que efectivamente debe de estar el valor cercano a cero. Si pudieron ver mi ejemplo, ¿en cuánto estaba mi multímetro? Vamos a ver.
Muy bien, ¿ves? Entonces sí se vio clarito. Gracias, Nestalí. En 0.1 ohmios. Quiere decir que las puntas están bien. Otra de las pruebas que podemos hacer es los cables en cortocircuito, muévalos para verificar que no haya un circuito abierto intermitente que pueda indicar la presencia de un corte. O sea, agarrar los cables y moverle la parte del cable como tal para todo lado para verificar que no esté quebrado en algún momento, en algún punto como tal. Vamos a hablar un poquito de estándares de seguridad. Por ejemplo, la IEC 6110, que es uno de los estándares de trabajo para bajo voltaje del equipo de prueba de medición, provee una mucho mejor protección contra los trascientes e impulsos sobre voltaje, habla sobre picos de voltaje. Esta norma, la IEC 61010, es la base con la que inspiraron la ANSI, la S82, la norma canadiense, la C22.2, número 1010.1-92 canadiense, y la europea que es la EN 61010-1 de 1993. Entonces es como importante poder eso. Algunos conceptos básicos de los que nos instruye esta norma habla sobre las categorías, categoría 1, categoría hasta la 5, perdón, hasta la 4. El mayor peligro de los trascientes en las categorías altas porque ellas pueden desencadenar un arco eléctrico. Entonces, la mayoría de accidentes ocurre en estas categorías como tal. Eh, Pruebas de impulsos, no se permiten fallas, los multímetros deben ser probados en forma que reciban los números especificando los trascientes a un voltaje pico especificado. Habla mucho sobre la construcción de cada uno de los equipos como tal. Entonces, aquí podemos ver en esta imagen un ejemplo de una trasciente, ¿verdad? Viene la onda de voltaje senoidal normal, pero de la nada viene un pico muy, muy corto, lo cual puede desencadenar en una descarga de arco eléctrico. La norma como tal también habla del espaciado interno, sobre la separación a través del aire y la separación, distancia en la superficie como tal. Usted sabe que yo más adelante podría hacer un webinar al respecto, sobre ya más que todo revisión de las normas, leerlas un poco y discutirlo con ustedes, sería importante. A nivel de energía, de los impulsos de voltaje depende de la localización. ¿Cómo de la localización, Ronald? Sí, vamos a verlo más adelante en el mapita que viene a continuación. Entre más se acerca a la fuente de energía, o sea, entre más cerca estemos de los medidores o de las más riesgo por la cantidad de corriente que pasa. Eso lo vemos ahorita en un planito que tengo por acá. Entonces, categoría 4 es el origen de la instalación, categoría 3 es el alambrado o centros de distribución como tal, categoría 2 circuitos de los tomacorrientes, cargas que se conectan y circuitos electrónicos protegidos con la categoría número 1. Esto lo podemos ver de la siguiente manera. A ver, aquí me está escribiendo uno de ustedes. Sería interesante poder conversar. Denme un segundo, por favor. Ok, continuamos. Categoría 4 es el lugar de 3 fases en la conexión del servicio de energía. Es donde ingresa el fuerte de la energía a nivel de de la cometida eléctrica, podemos decirlo de esa manera como tal. Categoría 3 es donde ya se logra ver la distribución trifásica.
Dame un segundo que se me atraviesen los cables por todos lados. Es donde está la distribución trifásica, incluyendo iluminación comercial e inclusive la alimentación monofásica comercial. Ejemplos de categoría 4 se refiere a la origen de la instalación, es decir, en donde se efectúa la conexión de baja tensión a la alimentación del servicio de energía eléctrica, siempre en aras de ser el suministro como tal. Medidores de consumo de electricidad, equipos de protección contra sobrecorrientes. Otro ejemplo, a nivel exterior y entrada del servicio, la cometida principal en el poste, se le puede llamar categoría 4, alias donde está el ingreso principal de la energía. Ejemplos de categoría 3, equipos en instalaciones fijas, tales como equipos de conmutación y distribución y motores, bus y alimentador de plantas industriales, alimentadores y circuitos de derivación corta, dispositivos de paneles de distribución, sistemas de iluminación en edificios grandes, salidas de aparatos con conexiones cortas a la entrada del servicio, etc. Y categoría 2 ya son los artefactos que se conectan con un tomacorriente, con un enchufe, por ejemplo. Eh, ya son salidas cortas que pueden ser de 10 a 20 metros como tal, pero casi que todo lo que ya se conecta con un enchufe. Por ejemplo, puede ser un torno, puede ser un taladro industrial, puede ser un motor pequeño que se conecta y se desconecta a nivel monofásico, ya eso baja a categoría 2. Y ya por último, categoría 1 refiere a equipo electrónico, que ya están con voltajes muchísimo más bajos, con muchas protecciones, alias la parte electrónica de una impresora, la parte electrónica de un horno, microondas, etcétera. Ya eso es categoría 1 como tal. Yo quiero mover esto para acá. Un momento. Si me ven, ¿verdad? Ok. Quiero explicar así para que me vean mis manos. Denme un segundo, por favor. Ok, como les decía, este es el mapita o el planito que quería yo abrir para poderles explicar. Vamos destinamos como categoría 4 a la cometida principal, donde entra el grueso, el total de la corriente. A esto le llamamos categoría 4. Categoría 3 es las conexiones que están después de el panel principal, ya donde alimentamos de forma directa, obviamente con disyuntores, a motores o otros centros de carga como tal. Categoría 2 es donde están todas las herramientas manuales eléctricas, pero que se conectan directamente con un enchufe. Y categoría 1 es la parte electrónica, ya donde el riesgo de arco es demasiado bajo, no tan riesgoso como tal. Vamos a ver. ¿Cómo definir las categorías? Entre más alta es la corriente de falla de de un cortocircuito disponible, más alta es la categoría. Donde más acumulación, donde más entrada de corriente hay, ahí es donde es más alta la categoría. Los trascientes de alta energía son mucho más peligrosos porque ellos pueden desencadenar una descarga de arco como tal. Entre más alta la impedancia de la fuente, menor es la categoría. Los trascientes son atenuados por la impedancia del sistema conforme ellos viajan desde un punto donde se generaron. Denominación del voltaje correcto dentro de una categoría. Hay voltajes de trabajo asignados 50, 150, 300 hasta 1000 voltios. Un voltaje más alto tiene que resistir una trasciente de más alto. Por ejemplo, si la categoría 4 de un equipo es de 600 voltios, igual va a tener un impulso de 8000 voltios como tal, en un impulso, la fuerza con la que ella pueda resistir. Pero miren que en categoría 3 de 1000 voltios también tiene la resistencia del impulso de 8000 voltios. Por eso es que
muchos equipos dicen, una de dos, puedes trabajar en categoría 3 a 1000 voltios o categoría 4 a 600 voltios. Ambas herramientas están para protegerse de ese impulso como tal. Vamos a ver una preguntita acá. Dice don Diego, ¿qué problema producen las baterías Duracell? Vieras que eso no está escrito, don Diego, en piedra, tampoco en papel. Pero sí hemos notado, creo que la batería Duracell tiene como una electrónica interna que produce un tipo de impedancia y en algunos de los equipos no produce la mejor medición. Vamos a ver, usted está poniendo, por ejemplo, hace poco reemplacé las baterías de un amperímetro 376 y originalmente tenía baterías Duracell de fábrica, sí, pero no lo dije con los amperímetros, lo dije con los medidores de aislamiento que producen voltajes hasta de 1000 voltios. Sí, pero a mí en lo personal, cuando yo voy al supermercado para cambiarle baterías a mis instrumentos de demos que utilizo, no utilizo Duracell. Como que se me metió eso en la cabeza y digo, yo no utilizo Duracell. Utilizo unas baterías, ay, es que no las tengo acá, o sí, para ver. Abro cámara. De aprovechando el comercial, ¿no? Qué suerte, sí tengo. Voy a abrir cámara. No sé si las logran ver. Estas son Panasonic y aquí abajo dice protección, aquí abajo protección antiderrame. Estas son las baterías que yo, Ronald Fallas, y reitero, esto no está escrito en piedra, yo mejor recomiendo. Por lo menos estas te garantizan que después de un tiempo no hay derrame. Espero haber respondido, don Diego, su consulta como tal. Continuamos. Podemos ver que en categoría 2 hay un ejemplo, categoría 2 600 voltios, soporta un impulso de 4000 voltios como tal, y la categoría 2 de 1000 y es de 6000 voltios como tal. Sí, esas baterías son las que... Aquí podemos ver un mejor ejemplo de lo que yo anteriormente estaba explicando. Entonces podemos ver categoría 4, 600 voltios, puede soportar un impulso de 8000 voltios, pero categoría 3 a 1000 voltios también puede soportar un impulso de 8000 voltios. Para que lo tomen en cuenta en la parte de saber dónde. Lo que les explicaba, ¿verdad? Categoría 3 de 1000 voltios es lo mismo que categoría 4 en 1000 voltios por la resistencia en las trascientes que podríamos soportar en este caso. Eso es en resumen de esto. Si tuvieran ustedes un multímetro a mano, como el que yo tengo acá, no importa la marca, ojalá no sea Fluke, porque yo no tengo uno que no sea Fluke en mis manos. Nuevamente, vuelvo a hablar cámara, podríamos revisar lo siguiente. Podríamos revisar que entre el conector común y el de voltaje, aquí viene la categoría. Dice que este 87.5 es categoría 3, 1000 voltios, o categoría 4 a 600 voltios. Entonces, yo puedo trabajar con este multímetro de forma segura, que Fluke me garantiza que no me va a explotar en las manos, ni me va a causar ningún daño. Yo puedo trabajar de forma segura aquí, entre la cometida, donde entra la mayoría de la corriente, hasta 600 voltios, como lo dice el fabricante. O yo puedo trabajar aquí en los motores, en los centros de carga, en las barras, a 600 voltios, o puedo trabajar de forma segura a 1000 voltios, que este equipo no me va a golpear. Ronald, ¿qué pasa si mi multímetro no me dice categorías? Sorry, es una, ¿cómo les puedo decir?
una falencia que tiene su fabricante de multímetros, pero al menos Fluke te va a garantizar que ya fue un equipo testeado y que va a pasar todas las normas de seguridad al respecto como tal. Comentarios. Si pudieron hacer la prueba de revisar la categoría de seguridad de cada uno de los multímetros si tuvieran uno cerca. Ah, bueno, dice Don Fabián que él en sus manos tiene uno de otra marca con las mismas especificaciones, pero siéntase seguro, ya el fabricante se lo está indicando. Eso es importante a la hora de escoger un multímetro, comprarlo en la calle como tal. Diferencias entre un equipo listado versus un equipo diseñado. Dice que la IEC define los estándares, pero no aprueba o inspecciona su cumplimiento. Un fabricante puede decir que su equipo está diseñado para un estándar, pero si no fue verificado, estamos en el mismo problema. ¿Qué es un listado por UL? Vamos a hacer las pruebas con este multímetro que yo traje solamente para hacer este webinar. Vuelvo a poner cámara. Si me ven, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí, no sé si logran ver, por favor me indican. Aquí están los sellos internacionales por los cuales los laboratorios probaron este equipo como tal. Dice así, Fluke Corporation, hecho en Estados Unidos, ensamblado en Estados Unidos, y vienen las marcas de los laboratorios para los cuales pasó las pruebas. Viene la CE, la SA, que vienen acá en la presentación, y otras tres ahí. Dice que fue probado bajo estos estándares como tal. Viene el modelo del fusible, que es de 10,000, de un IR de 10,000 amperios, etcétera, entre otras cosas. Pero viene todas las entidades internacionales para los cuales fue probado este equipo. Básicamente, estas que tengo en la presentación en color azul son las mismas que vienen impresas en el equipo mío. Don Fabián, usted me comparte si también pudo verificar esto en su multímetro o amperímetro que tiene en sus manos. Siempre sin el afán de, simplemente para que vean que no solamente Fluke paga estos estándares, sino que también otras empresas fabricantes lo pueden hacer como tal. Dice que sí. No. Vea, yo sé que no escuchan el audio. Esto es exactamente lo que yo les explicaba. Aquí vienen las normas internacionales por el laboratorio que fue probado el multímetro como tal. Obviamente en lotes. Están probando que el equipo tenga la capacidad de soportar un transitorio de 10,000 voltios. Ahí le están metiendo 6,000 voltios. 9,000 voltios, 12,000 voltios. A los 17,000 voltios, el fluke explotó. Bueno, y el mínimo que Fluke produjo para o recomendó para eso era de 8,000 y sin embargo el equipo soportó 17,000 voltios como tal. Vamos a hacer una prueba con otro multímetro que no es Fluke, no vamos a poner la marca como tal. Dice que es, según la categoría, debería soportar 8,000 voltios. Al, a los 7,200 voltios ya el equipo disparó.
¿Cómo no pasa la prueba? Verificar que en todos sus equipos vea con estas certificaciones como tal. Ok, repito, esos videos se los hacemos llegar. ¿Qué es lo que quería enseñarles con el video? Lástima, no hay sonido. Yo tengo que ver cómo hago que este sonido sea cargado en la presentación. Ignoro, la verdad. Pocas veces mis presentaciones traen videos internos, pero cuando yo me doy cuenta, simplemente no se escuchan y técnicamente no sé cómo hacer que esto ocurra. Entonces yo les voy a hacer llegar la presentación como tal. Em, la intención de ese video, que fue el único que les he puesto, es que vieran cómo trabajan los laboratorios para verificar que cada uno de los multímetros o amperímetros pasen las pruebas. ¿Cómo? Les suministran esas cantidades grandes de voltaje para ver hasta cuánto llegan. Como pudieron ver, el Fluke soportó 17,000 voltios. O sea, no es que vamos a encontrar una fuente de 17,000 voltios. Nos podemos conseguir sin querer queriendo un transitorio de 17,000 voltios en muy cortos tiempo, pero igual nos explotaría el multímetro si eso lo tuviéramos en nuestras manos. Hay que verificar, buscar la categoría, el voltaje marcado en las entradas de las puntas. Las puntas como tal también tienen que estar normadas. Las puntas de los multímetros también impresas en ellas tienen que venir la categoría de las cuales fueron hechas y probadas como tal. Por favor, si tienen la opción de verificarlo a mano, lo es importante que lo hagan. ¿Sabían ustedes que Fluke dedica entre el 10 al 15% exclusivamente lo de los materiales, todo en la parte de protección y seguridad? Eso es importante, sea siempre, casualmente este multímetro de la imagen es el multímetro con el que yo estoy haciendo las pruebillas como tal. Vamos a hablar sobre, ¿se acuerdan los 3 círculos amarillos? Sobre una buena planificación. Em, ¿Qué, ¿De qué se trata? El término de una buena planificación antes de hacer un trabajo, disponer de suficiente espacio para trabajar, identificar una vía de evacuación, hay elementos peligrosos en el entorno, existe la suficiente luz y ventilación, eh, estamos a la par o lo está haciendo el trabajo personal calificado. ¿Sabe sabe alguien dónde usted o ustedes se encuentran en este momento? En caso de que no escuchen reportes en la radio, poder ir a buscarles físicamente dónde están. Equipo de protección adecuado, les repito, guantes, zapatos dieléctricos, alfombras dieléctricos, casco, ropa a prueba de arco eléctrico. ¿Cómo, Ronald? ¿Ropa a prueba de arco eléctrico? Claro. La NFPA, hay ropas especiales hechas 100% de algodón, aunque ustedes no lo crean, para este tipo de aplicaciones. La categoría de seguridad es la adecuada para el equipo. La seguridad siempre va a ser primero. Eh, unas buenas prácticas incluye que siempre sea posible trabajar en circuitos desenergizados, por el amor a Cristo, a menos de que no sea posible, ni modo.
Seguir los procedimientos adecuados, el interruptor desenergizado, colocar el candado, la tarjeta, lo que le llamamos el equipo de bloqueo y candadeo. Antes de hacer cualquier medición, primero utilizar un detector de tensión sin contacto para verificar que haya o no haya energía. Utilizar una herramienta en buen estado, que sea evaluada, que sea aislada, si ocupamos anteojos de seguridad, una máscara facial, guantes dieléctricos, tapetes aislantes, indumentaria retardante al fuego, como la ropa que le mencioné. Por nada del mundo trabaje solo. Practique técnicas de medición seguras. Siempre conectar una punta de tierra primero al vivo para que si en caso que haya alguien energizó, haya una trasciente, pum, de una vez eso se vaya a tierra. Desconectar el punto vivo primero, la tierra después. Utilizar un método de prueba de los 3 puntos, en los cuales consiste en comprobar un circuito conocido, mida el circuito a probar. Por último, prueba nuevamente el circuito conocido. Contamos con herramientas aisladas también, con una alta calidad de garantía de por vida, eso es en marca Fluke. Y pues nada, como dicen los españoles, les agradecemos mucho su presencia. Ahí están mis datos, mi correo ronald.fallas@elbatrón. De parte del departamento de mercadeo, nosotros los especialistas de cada marca, agradecemos mucho. Aquí la intención es darles una pinceladita de lo que creemos es importante del conocimiento de ustedes como tal. No solamente son webinars de Fluke, a veces son de motores, a veces son de tierras, a veces es de descargas atmosféricas de los sistemas ERICO, a veces son de los otros compañeros de Fluke en la parte calibration o network, etcétera, etcétera. Todos los miércoles a las 9 de la mañana contamos con un webinar diferente para ustedes. Agradezco si abrimos el cuestionario de preguntas y respuestas para ver si tienen alguna consulta, poderles evacuar. ¿Alguna consulta? Bueno, si no tienen ninguna, nuevamente les agradezco y hasta la próxima. Que tengan todos un muy, muy buen día.